Buen día a todos. Hoy les voy a contar qué documentos necesitan para dar la vuelta al mundo en vehículo propio. Dependiendo de tu nacionalidad, algunos países te van a pedir solo el documento de identidad. Otros te van a pedir el pasaporte con al menos 6 meses de validez desde la fecha que entras al país hasta su vencimiento. Al menos 3 hojas en blanco. Y otros también te solicitan que el pasaporte sea biométrico. Vas a tener que hacer muy bien el listado de qué países te van a solicitar visados según tu nacionalidad y cuáles países no. Por ejemplo, para los argentinos o latinoamericanos, Canadá y Estados Unidos nos piden visado. Así que tenés que averiguar muy bien cuáles son las solicitudes de entrada a cada país. También dependiendo del país te van a pedir el carnet de vacunación internacional con ciertas vacunas. La más usual es la de fiebre amarilla. Por ejemplo, te la piden en muchos países de África y en algunos de Asia. Ojo que las autoridades policiales en algunos países aún no lo saben, pero el carnet de vacunación de fiebre amarilla no vence. Antes vencía y duraba solo 5 años. Así que si te la estás por dar, despreocúpate que va a ser la única vez. También te pueden pedir un seguro de viajes para las fechas en que vas a estar dentro del país. Esto en general te lo piden cuando entras por aerolínea y no por tierra. A mí sinceramente nunca me lo pidieron, aunque algunos países dicen que es obligatorio. De todas formas, allá abajo les voy a dejar la recomendación de mi seguro de viajes con un porcentaje de descuento con mi código, porque considero, y ya saben por qué, después de todos los accidentes que tuve, que es fundamental llevar un seguro de viajes. Creo que es la única cosa que pagás esperando no usarla nunca. ¿Viajás con menores de edad? Bueno, entonces vas a necesitar la partida de nacimiento sin plastificar, original y en buen estado, el pasaporte del menor con los requisitos antes mencionados, y si viaja uno solo de los padres, van a necesitar un poder ante escribano del padre que no viaja, que tiene que estar legalizado. Mi consejo es siempre tener fotocopias de todos estos documentos guardados en tu equipaje y en algún otro lado. ¿Por qué? Porque ante la pérdida siempre puedes tener toda la información que necesitas para poder recuperar con tu embajada lo que necesitas para poder volver a salir del país. Vamos a ver ahora la documentación necesaria para tu vehículo. Vas a tener que tener tu registro de conducir nacional. Dependiendo del destino vas a necesitar un registro de conducir internacional. La cédula verde no vencida si no sos el propietario del vehículo, o la cédula azul. De todas formas yo tenía la cédula verde vencida, pero estaba mi nombre, y en muchos países me tocó explicarles que como soy propietaria está mi nombre, no importa. Porque me decían, pero este vencimiento... Pero bueno, ya saben cómo son los policías de ciertos sitios. A veces se agarran a lo que pueden para una ayudita para la coquita. También te van a pedir el seguro automotor para el país en el que vas a entrar y en algunos casos el carnet de pasaje. Ya sé que algunas cosas como el carnet de pasaje no tenés la más mínima idea qué significan. ¿Te paso a explicar? Como la Asociación de Derecho del Turismo, ADETUR, explicó, no siempre es necesaria la licencia internacional si uno circula como turista. Por ejemplo, en todos los países del Mercosur, si uno circula como argentino, no necesita la licencia internacional. Tengan en cuenta que en países como Estados Unidos, si te lo piden o no te lo piden, depende mucho del estado. Pero esto va mucho más allá. Según la Convención de Transporte de Carreteras, si la circulación del tránsito en el país que se va a manejar es la misma que en el país de origen de tu licencia de conducir, si el alfabeto es el mismo y si el registro licencia consta de una fotografía, entonces no es necesaria la licencia internacional. Ahora, ¿qué pasa? Si vas a rentar un vehículo en otro país, te van a pedir posiblemente la licencia internacional. Y si tenés un accidente, muchas compañías de seguro lo consideran como un requisito excluyente a la hora de cubrir un siniestro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que averiguar. La licencia internacional solo tiene validez si está acompañada de la licencia de conducir nacional de tu país y tiene una validez solo de 1 año. Por ende, si se te vence, hay que volver a renovarla al país de origen.
Sí, ya sé, es un dolor de cabeza, pero a mí sinceramente nunca me pidieron la licencia internacional. Igual no me arriesgaría. La gran pregunta, ¿y el seguro para el automotor? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en mi caso que soy argentina, los seguros internacionales nunca son internacionales. Cubren tu país, los países limítrofes y quizás algún otro país como Perú. Yo contraté por los meses que iba a estar circulando en esos países un seguro internacional hasta que pasé a un país donde ya no cubrían y ahí lo que se hace es contratar otro seguro antes de entrar al siguiente país. ¿Cómo se hace esto? En general, en el pueblo anterior, en la misma frontera o en el pueblo siguiente. ¿Dónde? Te enterás sobre la marcha, preguntando a las personas o cuando llegas a la frontera te dicen no, tenés que ir 2 kilómetros para atrás. Te sale en general entre 10 y 20 dólares por mes dependiendo del país. Ese es el cálculo a grosso modo que yo hago. A veces te sale 12, a veces 15, pero más o menos entre 10 y 20. Ojo que en Chile te piden un seguro muy particular que se llama SOAPEX. Es el seguro obligatorio de accidentes personales causados por vehículos motorizados con matrícula extranjera. Es exigido por la legislación chilena a todos aquellos que ingresen de forma provisoria o temporal al país. Un país donde tuve problemas con el tema de sacar el seguro fue Estados Unidos. Me pedían que tenga una dirección en México o en Estados Unidos y si no el sistema no lo aceptaba. Lo que hicimos fue poner la dirección de la misma compañía que me estaba dando el seguro. Y bueno, quedó así. Hay muchos viajeros recorriendo el mundo que falsifican el seguro automotor. Les pido encarecidamente que esto no lo hagan porque no es un peligro solo para ustedes si les pasa algo. Es un peligro para aquellos que estén realmente lastimados, terceros, que necesitan el dinero para ser operados o atendidos en el momento en un hospital y uno no se los puede cubrir. Así que por favor contraten los seguros necesarios. Sí, tengo esta cara porque voy a hablar del carnet de pasaje. El carnet de pasaje me tuvo, creo que 2 años tirándome del pelo. ¿De qué se trata? De una pila de hojas engrapadas amarillas que es más o menos de este tamaño A4. La primera es amarilla, las demás son blancas y tiene todos los datos de tu vehículo y tuyos. El carnet de pasaje asegura al país que estás entrando que no vas a vender el vehículo dentro de ese país sin hacer la importación necesaria. Lo único que tiene de bueno el carnet de pasaje es que te hace circular mucho más rápido porque no es necesario que pagues ninguna tasa de importación temporal. Si tenés este bendito carnet, no tenés que pagar las tasas en cada frontera. En Argentina lo emite el Automóvil Club y en España el RACE. El carnet de pasaje se debe emitir en el país de origen de tu vehículo, de donde está matriculado, y tiene una duración total de 1 año. En mi caso hice las averiguaciones en España porque había ciertos países en África que supuestamente pedían carnet de pasaje y era todo un lío. Además de pagar las tasas que en general rondaban los 230 euros anuales, tenía que depositarles un aval bancario por el 25% de mi vehículo, pero con un mínimo de casi 3.000 euros. Agregale que el aval cuesta alrededor de 100 euros más y ya es un dineral. Y eso si no te piden la traducción del carnet a todos los países a donde vas a ir. Pero imagínate que estás dispuesto a dar ese aval y pagas todo. El problema no termina ahí, porque el carnet de pasaje te dura solo 1 año y tenés que tener todos los sellos de entrada a cada país con sus respectivas salidas. Si tenés un sello de entrada sin su salida, ya te pueden denegar devolverte el aval bancario. Y si lo perdés, ¿qué pasa? Perdés el aval bancario. Y si lo mojás y lo estropeás todo, perdés el aval bancario. La verdad es que después de días de investigación te das cuenta que la mitad de los países donde la FIA dice que no vas a entrar sin carnet de pasaje, entras. ¿Cuánto te va a costar no tener carnet de pasaje? Y depende cada aduana, pero para calcularles más o menos 10 dólares, euros por país como importación temporal. Chequen las tasas de importación temporal porque no siempre son 10 dólares o euros.
A veces, en algunos pocos casos, es bastante más. Por ejemplo, en México tuve que pagar alrededor de $50 y además tuve que dejar un montón de plata con la tarjeta de crédito que después a la salida del país me la devolvían. Mi consejo es solo sacar el carnet de pasaje si vas a alguno de los países que realmente te lo piden y no te dejan entrar de otra forma. ¿Qué países piden el carnet? Te dejo abajo un link a Overlanding Association donde podés chequear bien en el mapa cuáles son los países en rojo que sí o sí te lo van a pedir. Según los viajeros, los únicos 2 países que realmente te lo piden son Egipto e Irán. Sin embargo, conozco algunas personas que entraron en Egipto pagando unos 500 euros sin carnet. Acuérdense, Egipto e Irán. En todos los demás países, con un poco de maña, 10 euritos para pagar la importación temporal y tiempo, lo lográs.